Mencionamos en el texto que los objetos simples como las líneas, los arcos, las polilíneas, etcétera, suelen dibujarse en el plano XY. Por tanto, suelen ser objetos 2D. Sin embargo, podemos dibujarlos y ubicarlos también en el ámbito 3D cuando todo o una parte de su geometría tiene valores sobre el eje Z. Para dibujarlo de ese modo, podemos aprovechar varias técnicas que ya conocemos. Por ejemplo, los filtros de puntos, las referencias a objetos y la creación y uso de sistemas de coordenadas personales. Tengo en pantalla una vista de planta de una casa habitación sencilla. Podemos hacer un alzado de los muros con objetos simples, en este caso con líneas, utilizando las técnicas que acabo de mencionar. Para ello, tendríamos primero que aprovechar las distintas posibilidades de AutoCAD para mostrarnos el dibujo en 3D. Por tanto, vamos a crear un arreglo de ventanas gráficas, como este, por ejemplo. Y después, en cada una de ellas, podríamos hacer el arreglo que he mencionado. Esta, por ejemplo, podría quedar en una vista isométrica. La ventana superior izquierda puede quedar en una vista lateral, por ejemplo así, y esta podemos dejar una vista de planta para que vayamos viendo cómo se van creando los objetos. Después, vamos a comenzar con el comando línea. El primer punto no tiene ningún problema, se encuentra en el plano XY con un valor de z igual a 0 y coincide con la esquina del dibujo de la casa habitación. Por tanto, podemos aprovechar una referencia a objetos punto final para capturarlo. El segundo punto, sin embargo, se levanta ya sobre el eje Z. Por tanto, podemos indicar que coincide en sus coordenadas XY con este primer punto. Por tanto, nos sirve en este caso un filtro de puntos. Observe que en la ventana de línea de comandos voy a escribir punto XY y me dice o me solicita que indique de qué punto debo tomar esas coordenadas. Obviamente se trata del mismo punto. Falta, sin embargo, la coordenada de Z, que en este caso sabemos tiene un valor de 2.2, equivalente a 2 metros 20 centímetros. Por tanto, la primera línea ya fue dibujada y observe que en la ventana gráfica que se encuentra en la esquina superior izquierda, ya podemos ver esa primera línea. Vamos a indicar Enter para concluir el dibujo de esta línea. Podríamos continuar dibujando líneas utilizando este mismo método que es el de indicar filtros de puntos. O también, como ya habíamos mencionado, podemos crear un sistema de coordenadas personales que haga el plano XY perpendicular a las siguientes líneas que vamos a crear. Por tanto, podemos ver ese método yendo a la ficha vista y utilizando la opción 3 puntos. Voy a indicar este como punto de origen. Hacia acá voy a indicar el sentido positivo del eje X y hacia arriba el sentido positivo del eje Y. Z queda como resultado de los dos puntos anteriores. Por tanto, podemos utilizar en la ventana de línea de comandos el comando planta para que la ventana gráfica actual se ponga perpendicular al plano XY. Como puede ver aquí, lo voy a alejar un poco e indicamos el punto siguiente aprovechando una referencia a objetos. Podemos aprovechar también el rastreo referencia a objetos simplemente para concluir esa línea. Observe otra vez cómo es que en las otras dos ventanas gráficas esas líneas se muestran sin ningún problema. Concluyamos entonces el alzado en esta representación del primer muro. Decíamos que podemos utilizar otros métodos. Voy a poner ahora esta vista en una vista isométrica. Vamos a acercarnos un poco. Vamos a ajustar la vista.
Y vamos a utilizar ahora un método ligeramente distinto en esta ventana gráfica. Sabemos que esta representación alámbrica de los muros tiene la misma altura para todos los casos. Por tanto, en lugar de volver a utilizar filtros de puntos o nuevos sistemas de coordenadas personales, lo que podemos hacer es utilizar la edición por pinzamientos para copiar este objeto y poner una copia del mismo en cada uno de los vértices en donde tenemos que crear esa representación alámbrica. Por tanto, hagamos un pequeño cambio. Ahora pongamos esta ventana en una vista isométrica, en esta. Regresemos a la ventana en la que vamos a trabajar, donde ya tenemos aquí un acercamiento de los objetos que vamos a dibujar. Decíamos, escogemos este objeto, hacemos clic en el pinzamiento y recordará las opciones cíclicas que aparecen en la ventana de comandos. Recordará también que si pulsamos la barra espaciadora, pasamos del comando estirar al comando desplaza y además podemos aprovechar la opción copiar. Por tanto, le pongo una C, le pongo Enter y simplemente indico dónde vamos a colocar los nuevos objetos de este levantamiento alámbrico de muros. Podríamos desplazarnos y crear de una vez el levantamiento de los muros siguientes. Hasta aquí. Veamos ahora cómo se ve esto en la vista isométrica que teníamos en la ventana a la derecha. Como puede ver, hemos creado más rápidamente ahora el resto de la estructura alámbrica. Vamos a ver cómo se ve esto ya dibujados todos los demás objetos. Y con lo que sugiero, usted debería probarlo. Este es el mismo dibujo con los objetos simples 2D trasladados a un ámbito 3D, creando una estructura alámbrica que sin embargo no se la sugiero para otro tipo de modelos, toda vez que finalmente se trata de un tipo de dibujo muy difícil de editar o de sostener. Para ello mejor veamos cómo crear esto en superficies o en modelos sólidos.